Cuando tú simplemente eres un consumidor de contenido religioso, te masturbas espiritualmente. Pero es cierto que hay un plan de reducir la población mundial. Hoy en día quizás no es tan peligroso el pecado como el exceso de entretenimiento. Antes se promovía quizá más el valor del grupo y hoy se está promoviendo mucho el valor del individuo. Siempre que alguien me dice, no, yo tengo mi propia relación con Dios de intimidad. Yo a esa gente no me la creo. El año pasado en España, en un año, hubieron 100.000 abortos. Dímelo, corillo, ¿qué es la que hay? Oye, estamos activos, estamos empezando el año bien, tú sabes cómo es. Oye, suscríbete al canal, dale a la campanita, porque tú sabes que este podcastazo, ustedes mismos lo han hecho que crezca constantemente cuando se conectan, cuando le dan play, cuando lo comparten con sus amistades en WhatsApp o donde sea que tú lo compartes, porque esas analíticas llegan y dicen que en WhatsApp lo comparten mucho, pues eso está brutal. Síganlo compartiendo por todos los grupos que ustedes tengan, síganlo compartiendo. Es más, hagan grupos solamente para el podcastazo y le meten duro. Pero suscríbete al canal y dale a la campanita para que estés atento o atenta a lo que estamos haciendo aquí constantemente, porque este año venimos duro. Este año tenemos muchas cositas bonitas que queremos hacer. Además de mucha comedia que vamos a hacer en vivo, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, mucho stand-up comedy, eso viene por ahí. Gracias a Tu Planta PR, que siempre ha permanecido con nosotros hasta el sol de hoy. Tú sabes que la luz se va en Puerto Rico, la luz se va de vez en cuando, se te daña la nevera, la estufa, se te daña ciertas cosas en seres que tú no quieres que se te dañen. Y pues Tu Planta PR siempre tiene que estar contigo, que ahora también tienen placas solares, para que tú me entiendas, placas solares. Tú te comunicas ahí, pops, los llamas y ellos van a hacerte la vida fácil. Tú le dices, mira, yo lo escuché en el podcastazo o en el canal de Keropi Pros, que es la que hay. Me dicen que ustedes son los mejores, ayúdenme. Ellos te van a ayudar. Tú los contactas y ya. Ellos tienen una tienda en Bayamón y tienen una tienda en Cantón Mall también, donde tú puedes ver los enseres. Es como que tú entras, pan, y puedes verlo todo ahí, cómo funciona todo, cómo lo puedes ubicar en tu casa. Una cosa brutal, que explicándotelo yo aquí, no es la misma experiencia. Tú tienes que llegarle allí y tener esa experiencia tú. Eso como te cuentan a ti de Disney, no es lo mismo cuando tú vayas para Disney, ¿me entiendes? Yo te puedo contar de Disney, pero no es lo mismo cuando tú vayas para Disney. Esa es la que hay, familia. Espero que la estén pasando bien. Y vamos a tener un podcastazo nada más y nada menos que con Itiel Arroyo. Estoy bien lejos, pero te vas a hablar como quieras. ¡Epa! Ahí estamos. ¿Cómo estás, Itiel? ¿Cómo estás? Feliz de regresar al podcastazo porque esta es mi segunda vez. Exactamente. Vine ya hace unos años atrás, cuando estabas iniciando en esto, solo te escuchaba tu abuela, el hermanito de la iglesia, y ahora la audiencia ha crecido muchísimo. Literal. Y sabes que soy un admirador de tu trabajo y te honro por la persistencia, por estar semana tras semana creando contenido. Eso fue hace 2 años. 2 años porque ya. Yo revisité, cuando dije, voy a estar con Itiel ahí un ratito hablando, pues yo revisité, se dice así, ¿verdad? Revisité la entrevista y decía, ya entre hace 2 años yo estuve con Itiel. Sí. Pero qué bueno, ya hemos cambiado. Yo pasé tiempo estaba casado y sin hija, y ahora tengo hija. Y tu hija y la mía se llaman igual. Alaya, que significa alegría. ¿Y quieres que empecemos con una primicia? Ajá, vamos allá. Esto no se ha dicho todavía grabado, o sea, esto no está. Te la llevas. ¿Estás listo? Probablemente cuando salga este podcast ya lo habré dicho. Ok, está pero bien, quiero que sepas que mi mujer está embarazada. ¿Qué? Voy a ser padre otra vez. ¿Qué? De una niña en mayo, amigo. Ya sabes que va a ser niña. Sí, lo sabemos y parecía imposible. Ya lo habíamos dado un poco por perdido. 40 años. Desde Alaya, que tiene 6 años, no habíamos vuelto a quedar embarazados. Ajá. Y Dios nos ha dado este regalo con 40 años y vamos a ser papás nuevamente. ¿Qué te parece? Eso está súper chulo, súper duro. Pero 40 años tienes tú y tu esposa, los dos. Sí, ya estamos en el piso 4. Y no les da un poco de miedo eso. Por ejemplo, mi esposa a veces me dice como que, mi esposa tiene 38. Sí. Y nosotros hemos hablado de quizás tener lo otro, pero mi esposa no quiere, está negada. Mi esposa tiene también 2 más adicionales a la claro. Pero también esto de la edad a veces es medio preocupante, porque es como que quizás puede ser alto riesgo, etcétera. Eso... En España se ha vuelto muy común tener hijos a partir de los 40. En verdad. Nosotros no es que quisiésemos tenerlos tan adultos, pero tuvimos cierta dificultad para ser papás. Ya he contado mi historia varias veces de cómo perdimos un primer embarazo, pasamos muchos años intentando ser papás y
Alaya fue un regalo de Dios que trajo mucha alegría a nuestra casa, por eso le pusimos el nombre Alaya, que significa en vasco alegría. Y desde entonces, ya 6 años después, no habíamos vuelto a quedar embarazados y ya lo dábamos por perdido. Ya decíamos, mira, ya si no ha llegado en la época de mayor fertilidad, ya a partir de los 40 que ya el porcentaje de probabilidades desciende, ya no va a llegar. Pero Dios es tan bueno, Keropi, que nos ha concedido el ser papás ahora. Y aunque es cierto que dicen que hay cierto riesgo, en España se ha convertido en una normalidad y ya los médicos están acostumbrados a atender embarazos de más de 40 años. Y dicen que no nos preocupemos, que en general va bien, que hay que cuidarse con algunas cosas, pero que estemos tranquilos. Y confiando en el Señor. Obligado. Yo sé que tú no eres médico, pero ¿por qué tú crees que entonces la sociedad quizá está cambiando a vamos a tener hijos más para los 40? Más tarde. Bueno, y no sé cómo son las estadísticas en Puerto Rico. Yo te lo pregunto, y me la interrumpa, porque por ejemplo en Puerto Rico, el gobernador llegó a decir, el ex gobernador llegó a decir que, mira, tengan hijos, porque en Puerto Rico la gente no quiere tener hijos. La natalidad ha bajado muchísimo. No sé en Puerto Rico, pero en España estamos a la cola de la natalidad en Europa. Es decir, España está teniendo apenas de media un hijo por familia, eso es una media. Y uno dice, bueno, un hijo por pareja está bien, pero piensa que ahí estás dividiendo la población, porque de 2, un hombre y una mujer, solo prolongas a la siguiente generación 1. Es decir, de 2 pasa a 1, es decir, estás haciendo que la población descienda. Y en España estamos en una crisis de natalidad. ¿Por qué? Creo que tiene mucho que ver con la falsa idea de que un hijo te va a arruinar la diversión. De que cuando vienen los hijos ya no te lo vas a poder pasar bien, que te limita para hacer ciertas cosas, vivir ciertas experiencias. Y creo que mi generación, particularmente en España, no puedo hablar de Puerto Rico, pero ha creído esa idea de que tener hijos te arruina la diversión. Y mi experiencia después de tener a Alaya y ahora que vamos a volver a ser papás, es que tener hijos no te arruina la diversión. Creo que la amplía, hace la vida más emocionante. Sí, crea caos, pero también alegrías que no tendrías de otra manera. Es cierto, tienes más responsabilidad, pero también vives los beneficios de tener un hijo o una hija que son muchísimos. Entonces yo creo que nuestra generación debe entender que tener hijos no solo es bueno, no te arruina la vida, sino que además honra a Dios. Sí, full. Porque Dios, de alguna manera, necesita nuestra colaboración. Fíjate lo que voy a decir ahora, le meto teología. Zumbay. Dios necesita nuestra colaboración para Él tener muchos hijos en su familia. Porque si no traemos vida a la tierra, esa vida no puede llegar a formar parte de la familia de Dios. Es decir, necesitamos dar a Dios muchos hijos para que Él pueda ampliar la familia. Bien. Si nosotros nos negamos a tener hijos, le estamos robando gozo a Dios, porque Dios quiere tener muchos hijos, pero necesita la colaboración de un papá y una mamá que se pongan de acuerdo con Dios para traer vida a la tierra y que esa vida llegue a formar parte de la familia de Dios. ¿Me explico? Entonces, el mandato de multiplicaos es un mandato que está ahí porque Dios desea tener muchos hijos. Ya. Y fíjate las ideas de no tengas hijos, va a venir la tercera guerra mundial, el mundo se va a poner difícil, pandemias, crisis globales. Y Dios dice todo lo contrario, tened hijos, dadme hijos. Y creo que además hay añadido muchas promesas de Dios a aquellos que se atreven a tener hijos, porque con cada hijo viene la provisión. Pues te pregunto, ahora vamos a irnos aquí tengo un par de preguntas de esto. Porque, número uno, en Puerto Rico sí está el problema igual de la natalidad. Inclusive yo he escuchado podcasts acá en Puerto Rico donde hablan que Puerto Rico se está convirtiendo en un país de viejos, porque como hay más viejos que jóvenes, porque no están haciendo tanto chamaquitos, pues entonces nos estamos convirtiendo en un país viejo y eso es un problema. Cuando el país se convierte en un país viejo es un problema. Para la economía, para muchas cosas, ¿verdad? Entonces,
dijiste lo del entretenimiento, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que tener un hijo sí es una responsabilidad, no es como que quizá a la edad de 15, bueno, 15 no, pero 20 años, 21 años no es que va a sopletear y tener hijos por ahí para abajo. Claro. Es basado en el matrimonio, Sí. ¿verdad? En una manera, estamos hablando de una manera saludable y correcta. Exacto. De Hay que establecer una hacerse familia. cargo. Hay que hacerse Exacto, cargo y exacto. hacerlo bien. Exacto. Dentro del contexto que Dios ha creado. Exacto. Pero te pregunto, pues, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, tener hijos, en mi caso, sí me ha ayudado. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno piensa que son entretenimiento. Pero entonces cuando uno tiene el hijo y uno dice, espérate, yo no necesito, yo no puedo ir para allá porque tengo que cuidar a mi hijo, a la misma vez te das cuenta de que realmente te dice, ya entré. Antes yo me hubiese ido para allá, pero al fin y al cabo, si yo no tuviera a mi hijo, yo podía aprovechar como quiera ese momento en vez de irme a janguear. Yo podía aprovechar ese momento haciendo otras cosas mucho mejores. Sí. Porque a veces pensamos que el entretenimiento o el janguear, que no está mal, es como que la vida y a veces la desperdiciamos. No sé si me entiendes. Exacto. Porque cambiamos ese significado de pasarla bien, tiene que ser, pues, janguear, tener quizás fiestas desenfrenadas, no sé, estar con muchos hombres, estar con muchas mujeres, porque eso es lo que el mundo nos enseña. Sí. Y eso es pasarla bien, pero no sé, eso no es entretenimiento. Estás desperdiciando tu vida igual. Sí. No sé si me entiendes. Yo creo que un hijo te hace ordenar bien tus prioridades. Exactamente. Un hijo, y suena fuerte lo que voy a decir, y de hecho admito, Keropi, que cuando yo no tenía hijos y escuchaba a un padre decir esto, a mí me molestaba. Sí. Y sé que va a molestar aparte de tu audiencia que no tiene hijos, pero ahí va. Y es verdad, cuando tienes un hijo, eso te lleva a otro nivel de madurez. Yeah. No tener hijos, no que no puedas ser un hombre o una mujer madura, pero hay un tipo de madurez en el carácter que no se desarrolla hasta que no eres padre, hasta que no eres madre. Y aunque te moleste porque eres soltero y crees que eres muy maduro, muy madura, hasta que no tengas un hijo o una hija no vas a saber qué significa madurar en ciertas áreas de carácter. Y en esa maduración uno aprende qué es importante y qué no es importante. Un hijo te hace sentir cosas muy diferentes. Yo no sé cómo fue tu experiencia en el parto. Yo no... Zumba. Mi respeto a las madres. Las madres son héroes. Los padres no podríamos hacer eso. El parto es una cosa hermosa y terrible a la vez, Keropi, ¿verdad? Hermosa y terrible a la vez. Las madres son valientes, son heroínas. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero recuerdo que cuando mi mujer dio a luz a mi bebé, a Alaya, fue un parto muy difícil. Mi mujer estuvo entre la vida y la muerte. La tuvieron que llevar después al quirófano para meterle sangre, coserla. Fue complicado. Y me dieron a mi hija y la pusieron en mis brazos. Yo en ese momento empecé a sentir cosas que no había sentido en toda mi vida. Sentí una alegría como nunca había sentido, pero también sentí temores que no había sentido hasta ese momento. Sí, sí. Es como que de repente se me abrió una puerta a una nueva dimensión de alegrías y tristezas, de temores y esperanzas. Es como que un hijo lo amplía todo. Y yo creo que el mismo Dios es un ejemplo de esto, Keropi. Perdóname que meta teología. No, está perfecto. Pero está perfecto. Cuando Dios decidió tener una gran familia, a Dios le implicó un sacrificio. Tener una gran familia para Dios implicó que Dios se tuvo que meter en un cuerpo humano, en Jesús, Jesús encarnado, y sufrir un sufrimiento terrible que fue como un parto en realidad. Lo que vemos en la cruz con Jesús desgarrado, sangrando. De hecho, cuando el evangelista Juan dice que cuando le metieron la lanza salió sangre y agua, eso es una especie de metáfora de un parto. Porque de esa herida nació la familia de Dios. Y esa familia requirió el sufrimiento divino. Y no que Dios necesitase madurar, pero hay ciertas cosas que Dios experimentó siendo ser humano, que como Dios, antes de su encarnación, Él no había experimentado. Seamos claros, Él... al meterse dentro de carne humana,
para tener familia, para tener hijos, para tenernos a nosotros, de alguna manera la Trinidad fue al siguiente nivel. Yo sé que ahora la gente me está escuchando y dice, ¿qué tipo de herejía es esta? Mira, es que literalmente Dios en su encarnación experimentó sufrimientos, dolores, pruebas, que como Dios eterno no había experimentado hasta que decidió comprometerse para tenernos a nosotros. Sí. Es muy impactante. Yo creo que cuando nos unimos con Dios en esto de hacer familia, hay ciertos grados de madurez que alcanzamos. Por ejemplo, para mí, el sacrificio es una de las cosas que he aprendido al ser papá. Yo era muy egoísta y sigo siendo egoísta, pero en recuperación. Orgulloso, soberbio, centrado en mí mismo. Y cuando te viene la esposa, mueres un poco al yo. Pero cuando vienen los hijos, Keropi, es el sacrificio total. El buen padre o la buena madre, porque luego hay gente que solo pone el esperma y el óvulo, ¿vale? Pero el buen padre es un padre que abraza la cruz por amor. Que de repente, si tiene que pasar una noche en vela porque su hijo o su hija está enfermo, está ahí al borde de la cama y vela los sueños de su hijo. Si tiene que trabajar en 2 trabajos para que a su hijo no le falte de nada, lo hace. Si tiene que... Yo siempre me imagino esto, ¿no? Y yo sé que tú responderías esto. De repente un pitbull viene y quiere morder a tu hija. ¿Tú no estarías dispuesto a meter tu brazo y que te reviente el perro para salvar a tu hijo? Eso... Ahí me voy a poner a llorar. Eso te lleva a otro nivel y te hace conectarte con el corazón de Dios como pocas cosas. Por eso sé que la paternidad nos lleva a una madurez mayor. Y quiero desafiar a los que dicen, no, yo vivo la vida muy bien, la paso bien, no quiero tener hijos. Te estás perdiendo algo. Y no, como decía Keropi, no se trata de tener hijos solo poniendo la semillita y luego olvidándote. No. Ser un padre no es poner la semillita, es comprometerse. Sí. No, yo con Alaya, por ejemplo, yo no sé si a ti te pasó, bueno, te pasó al principio que llega la época que todo es meterse las cosas a la boca y todo es que si coge una tapita, coge esto. Y yo, bueno, un día estoy aquí hablando... es que tú eres muy profundo. Yo soy más a lo loco. Pero la cosa es que un día estaba así en el baño y yo la puse como que en el cosito, como un play jar. Y de momento yo dejo de escucharla. Como que yo escucho, pero yo no tengo los monitores quizás que la gente tiene, que la puede ver. Yo estoy en el baño y de momento yo escucho como que dejo de escucharla. Y ya en mi mente yo estoy... Le pasó algo porque no la escucho. Y yo salí del baño todo así, todo mojado, todo revolucionado. Y cuando la veo, ella está así embelesada viendo algo. Pero en mi mente yo estoy pensando lo peor. Y ya es un instinto que, exacto, que es que te sale cuando eres padre. O sea, de que a tu hija o a tu hijo, tú quieres protegerlo lo más que tú puedas, ¿me entiendes? Lo más que tú puedas, que no le pase nada malo, que esté bien, ¿me entiendes? Hace día estaba en la cama y yo la miro y yo digo, está bien. Está respirando, está ahí. ¿Me entiendes? Porque tú la ves bien pasiva, así como que... O sea, y son muchas cosas que dentro de mi corta etapa, pues he aprendido, y eso mismo que tú explicas, ¿me entiendes? Que son cosas que obviamente si yo no hubiese sido padre, no tuviera esas experiencias, porque inclusive yo siendo padrastro, no es lo mismo. O sea, no estoy diciendo que hay gente que se lleva bien a pecho ser padrastro porque conocen a los nenes de pequeños y yo los nenes míos de casa los amo y los quiero. Pero no es lo mismo. Para mí no ha sido lo mismo. La experiencia de, esta es mi hija full y como uno le siente desde el día que yo no estuve en el parto de mi esposa porque mi esposa, ella rompió fuente y la tuvieron como, mi hija nació prematura. Ah, wow. Entonces, ella rompió fuente a las 37 semanas, a las 32 semanas, yo creo que fue, no sé, no me acuerdo ahora qué fue. Eso fue que fue muy prematuro. Y en Puerto Rico hacen algo que es como inyectarte algo para que ese fluido, que no sé cómo se llama, el nombre ahora, no drene tan rápido y el bebé pueda resistir más semanas dentro de la barriga. Ya. Pero Samantha iba a tener que estar un mes en el hospital. ¿Qué pasa? Pues duró como 3 días nada más, porque dio a luz. Y dio a luz de que fue al baño un momento y ahí mismo. Ella sintió cuando la bebé
¡fu! Bajó. ¿De verdad? Sí. ¡Wow! Y entonces ahí Samantha empezó a llamar a la doctora y Samantha me llamó a mí de madrugada. Yo estaba con los nenes en casa. Sí. Y yo llamo porque yo no puedo entrar con los nenes al hospital. Yo llamando a mi hermano para que los cogiera, los dejé con los bultitos ready allí. Y llegué. Y cuando ya yo llegué, ya mi hija estaba en la incubadora, ¿verdad? Porque mi hija la pasaron rápido a incubadora. Wow. Pero cuando la doctora, que tú sabes que a veces los doctores no tienen tacto diferente, o no es que no tienen tacto, es que están acostumbrados ya a estas situaciones que para nosotros es un drama, pero para ellos es algo normal. Ellos ven bebés en incubadoras todos los días. Sí. Ellos saben si el bebé va a estar bien o va a estar mal. Pues ella me dijo, mira, ella está aquí, está bien, pero también, pues, ¿sabes? Cuidado porque puede ser que no salgan. O sea, diciéndome como que puede ser que... Wow, qué duro eso, amigo. Sacho, cuando yo miro a mi hija, yo empecé a llorar. Porque tú sabes que tú tengas eso en tu mente de que ella no pueda salir. Sacho, yo lloré allí. Yo llorando, mirando a mi hija ahí en una incubadora porque tú no la puedes ni tocar. Está en una incubadora. Y no, después eso fue un milagro, ¿verdad? Que salió, pero... Es tremendo eso, Keropie. En muchas áreas, yo le doy muchas gracias a Dios porque, por ejemplo, te lo pregunto a esto porque está en esta etapa y nos hemos ido en este podcast de paternidad. No me habías dicho que íbamos a hablar de paternidad, pero ahí va. Pero está en esta etapa donde ya has tenido experiencia, por ejemplo, de perder un bebé. Tienen una edad de 40 años. Y quiero hacerte dos preguntas en eso porque, número uno, ¿cómo su fe, verdad? Porque yo entiendo que uno es súper positivo, Dios va a estar ahí. Yo entiendo eso, pero a la misma vez, yo no sé si llegan pensamientos siendo vulnerables, si es que lo quieres ser, donde tú lo dudas, donde tú dices, ya entre Dios, que salga todo bien. Por ejemplo, me dijiste que tu esposa estuvo en un momento de vida o muerte teniendo a Laia, que eso no vuelva a pasar porque eso está ahí en tu mente. Está, ¿me entiendes? claro. O sea, que, ¿cómo has pasado eso si es que ha venido esos pensamientos? Y también lo otro es, para que me lo contestes ahí, que me dijiste, ¿verdad? Que muchas personas piensan que un hijo puede ser una carga, pero también dicen como que estamos en los últimos tiempos y qué sé yo. Pero yo también he escuchado muchos cristianos que dicen, es mejor, como dice la palabra, que en los últimos tiempos no estés amamantando. Hay un texto que dice como que no amamantes, es mejor, bla, 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 y qué sé yo. Y hay muchos cristianos que no quieren tener hijos porque a veces tampoco tienen la fe. Y obviamente estoy hablando de un aspecto saludable. No es que si tú no puedes ahora mismo, pues está bien. Pero mucha gente no quiere tener hijos también siendo cristiano porque económicamente no están bien o ciertas cosas, pero yo no estoy diciendo que tienes que ser irresponsable. Sí. Pero también a veces pienso que mucha gente le pone muchos peros a tener hijos y en muchas áreas pienso que es porque no confían mucho en lo que Dios puede hacer. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Te entiendo perfectamente. Y estamos partiendo de la base que Puerto Rico, España tienen un índice de natalidad bajísimo. Es decir, no queremos como sociedad tener hijos. Es decir, en España es más fácil ver a una pareja de jóvenes con un perrito que con un bebé. Entonces, partimos de ahí. No estamos diciendo, ten hijos de manera irresponsable. No, la paternidad es algo que debes responsabilizarte de ello y medir, bueno, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí no, para ser un buen papá, una buena mamá, puedo con 2, solo con 1, puedo con 3, con 4, hasta dónde puedo, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, padres responsables. La cuestión de utilizar todos estos elementos que has nombrado para decir, mejor no tengamos hijos, yo creo que está muy influido por un temor, un miedo, que justamente es lo contrario de la fe. En las Escrituras se nos muestra que de la misma manera que la fe atrae cosas, el miedo también atrae cosas. Es decir, la fe para Dios es lo mismo que el miedo para Satanás. Es un atractor de ciertas maneras. Entonces, ¿qué es lo que Dios siempre nos invita a tener? Fe. Una fe que está anclada en el conocimiento de quién es Dios. ¿Qué nos invita a tener el enemigo? Miedo. Miedo anclado en la incertidumbre del futuro, en qué cosas malas van a pasar, en que va a llegar una tragedia. Entonces creo que en un mundo asustado, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres valientes, que tengan fe. Yo creo que la fe bien sostenida es la fe de saber que tener hijos es algo con lo que Dios se compromete a proveer a los papás,
Hay tremendas promesas para aquellos que dicen, Dios, quiero tener familia, porque es la manera de darte hijos a ti. Sí. Quiero criarlos en el conocimiento de quién eres tú. Y Dios se compromete con ese deseo que un papá y una mamá tienen de traer vida para entregársela a Él. Exacto. Y Dios trae provisión. Es cierto, Keropi, que vivimos en tiempos de incertidumbre, de amenazas constantes, que es una estrategia del enemigo para bloquear nuestros propósitos, porque el miedo es bloqueador. Exacto. La fe es liberadora, ¿vale? Entonces, la cuestión aquí es, ¿a quién vamos a creer? ¿Si a Dios o al enemigo? Y yo pienso que aunque todos esos temores son válidos, primero, nuestros antepasados, si lo piensas en perspectiva, tuvieron hijos estando en situaciones sociales mucho peores que las que vivimos hoy. Literal. Keropi, hoy vivimos, particularmente, seguro los que están viendo este podcast es porque tienen o un ordenador o un smartphone conectado a internet. Entonces no nos están viendo de la África interior en una selva. Nos están viendo gente occidental. Exacto. Muy bien. Todos estos que nos están viendo viven en una época maravillosa de la historia de la humanidad, donde todo el mundo que nos está viendo seguramente tiene sus platos de comida todos los días, tienen un lugar donde aguarecerse de la lluvia, del frío, tienen una casa, tienen una cama. Quizá no son gente opulenta, pero tienen lo necesario para vivir. Y sin embargo, muchos de nuestros antepasados no vivieron en una época donde había tantas facilidades, tanta tecnología, tanta medicina, tantos avances, y aún así tuvieron hijos. Sí. Mi papá creció en una familia de 7 hermanos. Ajá. En la posguerra española, que literalmente no había comida y aún así tenían 7 hijos. Sí. ¿Me explico? Sí. Y hoy en día tenemos más facilidades, más provisión, más educación, más recursos sanitarios, y tenemos miedo a que algo va a fallar. Pero, no es coherente. Pero ¿por qué tú piensas que pasa? Porque, bueno, yo pienso... yo te pregunto, ¿por qué tú piensas que pasa eso? Porque a lo mejor es que tenemos una cultura demasiado individualista y al estructurarnos de esta manera por el sistema de ser súper individuales, todo el mundo por su lado, porque la gente habla mucho de comunidad, pero realmente yo pienso que no vivimos en una comunidad. Estoy hablando de todo, no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de todo el concepto, ¿verdad? Pasaría eso como que, por ejemplo, yo no puedo parar de trabajar porque a mí nadie me va a ayudar. ¿Me entiendes? Yo no puedo parar de hacer esto porque nadie va a tocar mi puerta y decirme, toma, aquí está la compra, ¿me entiendes? Bueno, cuando eso pasa son milagros, por decirlo así, que alguien viene y te toca la puerta y te dé una compra. Yo no sé cómo eran las culturas de antes, pero tú me explicas eso y yo digo, quizás es que la gente, como quizás estamos acostumbrados a que vela tú por lo tuyo, porque si no, nadie va a velar por ti. Pues seguimos creando esta cultura tan individualista. Claro. Que entonces, pues, pasan estos temores, que es que si yo no cuido por mí mismo, nadie va a cuidar por mí. Entonces tampoco podemos ver ni el cuidado de Dios, porque todo está ejecutado muy bueno. En que yo soy el que me tengo que cuidar. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, las culturas que estamos hablando, como Abraham y todo esto, era todo lo contrario. Ellos veían el cuidado de Dios primero. Sí. ¿Me entiendes? Yo decía, no, yo me muevo si Dios me manda a mover. Yo hago esto porque inclusive hasta yo era nómada, ¿sabes? Tenían 12 hijos y tenían que mover de una tienda a otra tienda y tenían que desmontar todo eso y moverse. Sí. ¿Me entiendes? Un terreno que Dios los mandaba que ellos ni sabían. Sí. Hoy en día lo que estamos hablando, tú tienes tu casa, si es que la tienes, ¿verdad? Gracias. Y ese techo, si tú lo pagas, ¿verdad? Y tienes la economía, tú no tienes que mover. Tú siempre vas a tener tu techo. No sé si me estás entendiendo. ¿Tú crees que este sistema de individualidad... Creo que sí. Creo que le has dado a uno de los factores por los cuales no queremos tener hijos, porque se está promoviendo constantemente este aislamiento social. Mira, Keropi, aunque parezca un poco conspiranoico y no quiero resultar como de las teorías de conspiración, pero es cierto que hay un plan de reducir la población mundial. Hay gente, pensadores, que consideran que hay demasiados seres humanos sobre el planeta Tierra y constantemente están diciendo que los seres humanos somos una plaga,
que somos la enfermedad del planeta Tierra, que estamos cambiando el clima, y se han promovido un montón de iniciativas para que no haya bebés sobre el planeta Tierra. Primero, los índices de aborto son escandalosos. Estamos hablando de que constantemente se están sacrificando bebés en el vientre materno como nunca antes en la historia de la humanidad. El año pasado, en España, en un año, hubieron 100.000 abortos. 100.000, no te estoy exagerando el dato. En un año, 100.000 abortos. Esto es estadística nacional. Lo pueden buscar en internet y lo van a ver. 100.000 bebés sacrificados en el vientre materno. 100.000. Luego, con toda la tendencia a promover la diversidad de género, que son modelos de familia, entre comillas, que no pueden procrear. Exactamente. No pueden procrear. A no ser que hagan todo un sistema de ingeniería para hacerlo, que es bien complejo, pero no tienen habilidad procreadora. Sí. O sea, naturalmente no la hay. Naturalmente no la hay. Luego, todas estas tensiones que generan miedo de el mundo se va a acabar, viene una tercera guerra mundial, mejor no tengas hijos. Todo este cóctel de cosas que estoy diciendo. Y también, mala mía que te interrumpa, añadiéndole, pues la vida es más fácil así, puedes viajar, puedes... Exacto, el hedonismo. Puedes tener estas cosas materiales. Materialismo. Todo eso es un cóctel cuyo resultado final es reducir la población mundial. Y no quiero ponerme conspiranoico, pero si lo piensas, estadísticas de natalidad como las de España o las de Puerto Rico muestran que a este plan está funcionando. Está funcionando porque los españoles no tenemos hijos. Estamos reduciéndonos generacionalmente hacia la mitad. Es terrible, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, ¿quién está? Creo que el enemigo, Satanás. Como he dicho al principio del podcast, Dios desea que tengamos hijos porque es la manera en la cual Él puede ampliar su familia. Cristianos comprometidos a tener hijos son una alegría para el corazón de Dios. Pero tú has señalado algo, el individualismo nos hace sentir que no podemos solos. El bebé está ahí con la mamá y el papá y no sabemos muy bien cómo hacerlo. Mira, Dios creó la comunidad llamada iglesia para poder ayudarnos los unos a los otros. Hay una frase hermosa que forma parte de la cultura africana que dice: se necesita una tribu para educar a un niño. Que en esencia quiere decir que un niño se cría en una tribu. Y yo pienso que nuestros abuelos tenían algo que nosotros estamos perdiendo, que es la tribu, la comunidad. Nos ayudamos los unos a los otros. Mamá y papá, pero tienen a los abuelos, a los tíos, a la comunidad, y nos ayudamos en esta gestión de estamos criando a los bebés juntos, no estamos solos con esto, no tenemos miedo porque sabemos que está ahí el familiar, el hermano que nos ayuda. Y creo que en una cultura tan individualista, justamente nos da miedo meternos en la aventura de ser papás porque nos sentimos solos en esta aventura. No sé si tiene sentido lo que estoy explicando. Sí, te estoy entendiendo. Y es que yo me sigo yendo aquí un viaje contigo porque... Y te voy a añadir, perdona, para que no se me olvide, yo vivía en Madrid junto con mi esposa. Mis papás y los papás de Damaris vivían en Bilbao, en el norte de España. Y durante mucho tiempo vivimos en Madrid hasta que llegó el bebé, Alaya. Cuando llegó Alaya, vimos claramente que teníamos que regresar a la tribu, a la familia, estar cerca. Y el crecimiento de Alaya, su desarrollo, está ligado con, uno, familia, sus abuelos, parte de madre, parte de padre, pero también la comunidad, la iglesia. Y no me di cuenta de lo importante que es estar rodeado hasta que tuve un hijo. Cuando tuve un hijo dije, necesito una tribu, porque la tribu educa al bebé. No sé si puedo explicar bien este punto. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? Yo lo estoy entendiendo. Vale. Yo lo estoy entendiendo. Vale. Sí. Y por eso porque, por ejemplo, yo siento dentro de la iglesia,
esto es sumamente importante. El hecho de la comunidad y el hecho de poder criarnos, o sea, y ayudarnos. Pero yo no sé si en cierto punto en la iglesia, no todas, ¿verdad? Estoy hablando de las que quizás caemos en esto. Siento que también se ha metido un poquito esa cultura de quizás sí tenemos el título de comunidad, pero realmente no somos comunidad. Yeah. No sé si me entiendes. Yeah. Porque también yo siento que muchas veces pasa, no sé si antes, porque me voy a un viaje aquí. No sé si antes la gente decía, esto es rojo, y ya la tribu decía, por decirlo así, ¿verdad? Decía, pues es verdad, es rojo. Y ya, y no pensábamos más nada, esto es rojo, y ya, y se acabó. Hoy en día, hay veces que se ha ido al otro extremo, que es como que esto es rojo, pero entonces este piensa que es negro, este piensa que es azul, este piensa que es violeta, este piensa que es chinita o anaranjado. Y entonces no podemos ni tan siquiera hablarlo para ver qué color es, y todo el mundo vuelve y se divide, porque dentro de la misma comunidad no sabemos cómo ser comunidad. No sé si me entiendes. Sí. Porque dentro de la comunidad o dentro de una familia, inclusive si tú ves a tu familia, yo no todo el tiempo estoy en acuerdo con mi mamá. Claro. Pero no deja de ser mi mamá. Claro. ¿Me entiendes? Y yo siento que a veces en la iglesia pasa esto, como que de momento, pues como yo no veo las cosas igual que tú, pues ya no podemos ser comunidad o no podemos hablar. Déjame buscar mi grupito, que no está nada mal que tú busques tu grupito, eso no está nada mal. Pero yo tampoco pienso que por cualquier cosa nos dejamos de dividir, o porque tengamos esta mente ahora de que todo hay que dudarlo, todo hay que explorarlo, todo hay que... No es eso como que separa. No sé si me estás entendiendo el viaje mío aquí. Sí, es interesante pensar que antes se promovía quizá más el valor del grupo, y hoy se está promoviendo mucho el valor del individuo. Es como que siempre dicen, no, lucha por tus sueños, crece, hazte famoso, viaja, ten experiencias. Es como que el mensaje constantemente es al individualismo, al desarrollo individual. Y yo creo que es importante sentir que te estás desarrollando personalmente. Pero pienso que vivir únicamente para el yo, para mi desarrollo personal, te hace tener una vida muy triste y muy incompleta, porque hemos sido diseñados para estar en comunidad, para estar en familia, en grupo. Nuestro sentido de plenitud se encuentra en estar en un grupo. Entonces, cuando tú solo vives para ti mismo, vives una vida triste. Cuando vives una vida comunitaria, vives una vida plena. Y esto va de diseño, porque el mismo Dios, que dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, Dios desde la eternidad era comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran comunidad, eran familia. Dios no estaba solo en la eternidad. Dios, aunque es uno, en su unidad era una comunidad. La Trinidad es un misterio, no es fácil de entender con la mente humana, pero hay una comunidad dentro de la unidad divina. Y nosotros hemos sido creados justamente para estar saludables dentro de comunidad. Cuando Dios creó a Adán, dijo, bien, a mi imagen y semejanza, por esa razón no es bueno que el hombre esté solo. Que esté solo. Le voy a dar comunidad. No se trata de que Dios le dio pareja, ¿sí? Le dio a Eva, es su pareja, pero más que pareja le dio comunidad, le dio cómo poder entrelazarse, mirar a los ojos a otro ser que comparte su naturaleza y expresar todo lo que solos no podemos expresar. Porque, por ejemplo, el amor no se puede expresar solo, el perdón no se puede expresar solo, la entrega no se puede expresar solo, la fidelidad no se puede expresar solo. Tú necesitas comunidad para expresar las cosas más hermosas de la vida. Siempre. ¿Vale? Entonces, ¿qué se nos está enseñando? Y ahí agarro tu punto. Que como tú ves las cosas, es tu verdad. Y tienes que defender tu verdad. Entonces, yo creo esto y voy a defender esto. Digo que esto es rojo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que Dios nos ha creado para poder vivir la verdad en comunidad. Y que tú creas que es rojo. Yo muchas veces he creído que algo era rojo hasta que de repente lo puse en común.
con mi comunidad, con mi familia, con mis amigos, y me dijeron, no seas idiota, Itiel, es azul. Y digo, pues sí, pues es azul. ¿Sabes? Porque cuando uno está solo, cree que algo es rojo y no cambia de opinión. Y es el desastre en nuestra vida. No tener a nadie a tu alrededor que te diga, no, es que no es rojo, es azul. Sí. Me explico lo que quiero decir. Entonces es súper importante tener esa vida comunitaria. De hecho, siempre que alguien me dice, no, yo tengo mi propia relación con Dios de intimidad. Yo a esa gente no me la creo. O sea, eso era un tema que quería tocar contigo, por eso mismo, porque mucha gente habla de eso mismo. Yo tengo mi propia relación con Dios. Y no puedes tocar eso. Y es bien difícil a veces porque te dice, ok, yo puedo entender cierto punto de lo que tú me quieres traer, pero la vida no es así. Como que yo tengo muchas amistades mías que a veces montamos temas, inclusive el otro día tocamos un tema, estábamos los tres hablando y era como que no, pero es que esta es mi relación con Dios. Y aquel me decía, no, pero es que esta es mi relación con Dios. Y decía, pero es que eso no es así, porque si tú abres la Biblia y entiendes lo que es Dios y sabes lo que es Dios, te vas a dar cuenta de que estás equivocado. Como que yo le explicaba, porque me quieran explicar ciertas cosas de por qué los cristianos no aceptan, por ejemplo, lo de la perspectiva de género y muchas cosas más que me estaban tocando. Y él decía, pero es que, por ejemplo, quizás esta es la forma más trilly es más triste de explicarlo, por decirlo así. Pero decía, si tú entras a un sitio de taekwondo, o tú quieres ser jugador profesional de golf, o lo que sea, tú tienes que dejarte de regir por unas cosas que van dentro de esa comunidad de taekwondo. Claro. Y tú no puedes llegar ahí y decir, pues las reglas son así, pero yo quiero cambiarlas. Tú sabes, tú no puedes hacer eso porque no estás siendo parte de esa comunidad en cierto punto, ¿verdad? Pues eso es lo que la comunidad exige, o la tribu, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, por más que sea tu relación no va vinculada con lo que la tribu o la comunidad es. No sé si es que estás muy limitado cuando tú solo tienes tu relación personal con Dios. No estás disfrutando de todo el potencial que te da tener una relación con Dios personal, pero también comunitaria e histórica. Porque primero, hay una historia detrás de fe, de personas que de generación en generación, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, hasta los primeros cristianos, ¿no? Toda la tradición, toda la historia. Y de repente dices, no, todo lo que mis padres, abuelos y toda la historia de la iglesia no sirve para nada porque yo tengo mi propia relación con Dios. Espérate, a ver, nuestra fe se basa en la historia de aquellos que también tuvieron su relación con Dios y que la compartieron con nosotros, y hemos ido ampliando el conocimiento de quién es Dios de generación en generación, viviendo a Dios juntos, respetando lo que nuestros antepasados descubrieron de Dios, honrando eso y proyectándonos hacia el futuro, hacia lo que Dios nos va a mostrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, para mí, siempre que tú ves cómo Pablo, ¿no?, escribía sus cartas a los filipenses, a los romanos, a los gálatas, a los tesalonicenses, siempre lo hacía en plural, exceptuando cuando escribió un par de cartas personales a Tito, a Filemón, a Timoteo. Pero cuando él enviaba cartas, las enviaba para ser leídas en comunidad. Cogían la carta de Pablo y la leía. Muchachos, Pablo nos ha enviado una carta. Y la leían mientras todos escuchaban. ¿Y qué hacían con lo que escuchaban? Lo ponían en común, lo hablaban, lo oraban, y así construían una fe comunitaria. Exacto. Entonces, para mí la gente que dice, no, yo tengo mi propia relación con Dios, entiendo el valor de tu propia historia con Dios, yo la tengo que tener, tú la tienes que tener, pero no en aislamiento. Si no estás en comunidad, estás menospreciando todo el potencial de beneficiarte de la historia de 2000 años de iglesia y de la sabiduría del cuerpo que haya de Dios que está ahí a tu alrededor. Sí, sí. Y que te va a hacer crecer. Y te va a hacer crecer. Sí, sí, porque como decía ahorita, tú no puedes expresar tú solo el perdón o la fidelidad, nada de eso. Y eso en la comunidad tú también lo vas a aprender, ¿me entiendes? Sí. O sea, que muchas veces uno piensa, por ejemplo, pues yo estoy bien con todo el mundo, pero eso es quizás en tu mundo. Ya. De momento te das cuenta de que
en comunidad. Por ejemplo, yo cuando me convertí, que esto yo lo he dicho varias veces, cuando yo me convertí y yo empecé a ver ciertas cosas que yo hice en mi conducta pasada, si no fue por lo que yo entendí de Dios, yo no me daba cuenta que yo estaba desvalorizando mis amistades, las muchachas noviazgos que yo tuve. ¿Sabes? Si no fue porque yo entré y conocí a Dios y conocí lo que verdaderamente es el amor, lo que verdaderamente es amar a una persona, serle fiel a una persona, valorar a esa persona, entender que esas personas tienen un corazón y sienten y padecen. Y dentro de mi perspectiva, antes de Cristo, yo pensaba que, por decirlo así, en mi relación personal acá, yo pensaba que estaba súper chilling. Ya. ¿Me entiendes? Hasta que de momento me topo con Dios y digo, espérate. Hay un montón de cosas que yo tengo que arreglar. Es que cuando Dios se encuentra contigo personalmente, te envía a una comunidad y te dice, servíos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, honraos los unos a los otros, porque para crecer en carácter y madurar necesitas esta dinámica de los unos a los otros. El aislamiento te mantiene en un estado de inmadurez. Y voy a decir esto, porque creo que... Mándame que interrumpa, pero añadiendo a eso, el mismo Jesús dijo, yo no vine aquí a ser servido, sino a servir. Sí. Y si viene a servir, pues tiene que existir una comunidad, porque si no, ¿a quién va a servir? ¿Qué fue lo que montó Jesús nada más comenzar su ministerio? Una comunidad, un grupo, sus discípulos, porque lo que Jesús iba a hacer requería comunidad. Incluso en un momento en el que Jesús estaba emocionalmente muy tocado, cuando iba a ser crucificado, Él le dice a su comunidad, a sus amigos, acompañadme a Getsemaní, orad conmigo, lo necesito. Es decir, hasta el mismo Jesús necesitó el beneficio de la comunidad en un momento en el que Él se sentía abrumado por la presión. Sí. Y era Jesús. Y quiero conectarlo con algo que me parece importante. Nuestra generación quiere ser famosa. Sí. Quiere tener fans, seguidores. Pero ser famoso y tener fans y seguidores no va a llenar tu alma, porque tu alma anhela amigos de verdad, familia, comunidad. Los que te ven por las redes sociales y te dan like y te dicen qué guapa eres o qué bien hablas o qué bien cantas, esos son fans, son seguidores. Pero tú puedes tener 1 millón de seguidores en YouTube y sentirte terriblemente solo. Literal. Si no tienes a alguien en tu vida, un grupo, no necesariamente muy grande, pero un grupo, una comunidad que conozca lo bueno y lo malo de ti, frente al que te has hecho vulnerable, que conoce tus luces y tus sombras y aún así te aman, te vas a sentir muy solo. Sí. Y créeme que cuando dejes de ser famoso, porque todo el mundo en algún momento deja de ser famoso, porque envejecemos, pasamos de moda, alguien mejor que nosotros aparece, te vas a arrepentir de haber vivido tu vida únicamente para tener fans y a no haberte dedicado a construir verdaderas relaciones de amistad. Sí. Cuando a mí ya nadie me invite a ningún evento porque yo sea un viejito, que se me caiga la baba, que no coordine mis palabras, incluso cuando ya no sea capaz de controlar ni mi pipí, ni mi popó y necesite llevar pañal, en ese momento en el que yo ya no tenga glamour, los que van a estar a mi lado cuidándome, limpiándome la baba, cambiándome el pañal, ayudándome a ser un anciano, por ejemplo, no van a ser los fans. Esos fans ya habrán desaparecido, se habrán olvidado de mí, serán fans de otros. Quien va a estar a mi lado va a ser mi familia, literal, mi comunidad. Mi comunidad es mi verdadero tesoro. Y yo quiero decirle a estos jóvenes que están obsesionados por ser famosos, no quieras ser famoso tanto como quieras tener buenos amigos. Construye una buena comunidad, porque es la riqueza más grande que tienes, es los amigos, la comunidad, la familia. Y creo que a medida que me estoy haciendo mayor, Keropi, 40 años, con 20 años yo quería ser famoso, un predicador influyente, que me invitasen a grandes eventos. Ahora con 40 años lo que quiero es tener
amigos con los que me pueda sentar en un sofá, tomarme mi cafecito, mi copita de vino, Sí. charlar, ser desafiados a conocer a Dios más profundamente, con los que me pueda abrir y decir estoy luchando con esto, ayúdame, que puedan salvar mi vida o mi matrimonio cuando esté en una crisis. Yo quiero más eso ahora porque me doy cuenta de que es la verdadera riqueza. ¿Me explico hacia dónde voy? Sí. No, y yo te entiendo. Porque, por ejemplo, o sea, tú tienes muchos seguidores, yo tengo mis seguidores, y la gente puede pensar que uno, sí, conoce mucha gente, y, por ejemplo, Itiel Arroyo o Keropi se sientan con tales personas y hablan con tales personas o van a tal evento. Pero ahora, ¿verdad? Cuando yo tengo problemas con mi esposa, cuando yo tengo problemas con mi familia, cuando yo tengo situaciones que me deprimo porque quizás no sé ni qué hacer con el podcast, etcétera, yo no tengo 188,000 personas para llamar. Ya. ¿Me entiendes? Yo tengo 10 panas, 10 amigos, ¿verdad? O máximo 15, como mucho, ¿me entiendes? Y para diferentes cosas. Porque, por ejemplo, para mis situaciones matrimoniales, yo tengo como 3 personas nada más que yo puedo llamar. ¿Me entiendes? Que están casados, que yo entiendo que van a entender ciertas cosas de mi vida, que también son espacios donde yo puedo abrirme y ser honesto. ¿Me entiendes? Como que, y eso, yo no estoy obviamente, que no estamos aquí para nada diciendo como que los fans y los likes, nosotros los menospreciamos. No es eso. No, gracias. Dale like a este podcast. pero la realidad del caso es eso, como que la gente que está a tu alrededor y que se fajan contigo, que están ahí constantemente, pues son la verdadera gente que va a estar ahí constantemente contigo, que son tu familia, o gente que realmente son tus amigos, ¿verdad? Pero fuera de eso, te puedo entender porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que se fue para Estados Unidos y él se fue hace como 9 años. Y yo lo fui a visitar el otro día y yo le decía a Puchu, al otro pana mío, yo le decía, Acho, en verdad, mudarte de país y tú no tener a nadie con quien hablar, tiene que ser horrible. Y mi pana me contaba que él no tenía a nadie. O sea, mi pana tampoco es un chamaco que es cristiano, que va a la iglesia así full, ni nada. Él se considera católico y todo esto, pero no es un chamaco que frecuenta la cristiandad como nosotros que vivimos, ¿verdad? Una vida cristiana así más de lleno, por decirlo así. Y decía, mudarte de país y tú no tener una comunidad, tiene que ser malísimo. O sea, si yo me mudo de país en algún momento, yo lo primero que voy a hacer es buscar una iglesia. Porque es donde yo automáticamente voy a conseguir una comunidad. Porque si no, vas a estar solo y es horrible. Porque no vas a saber con quién puedes hablar, con quién puedes confraternizar, nada de eso. Y animal solo, fuera de la manada, es presa fácil para las bestias salvajes. Literal. Por eso el enemigo, y obviamente no me quiero poner conspiranoico, pero el enemigo sabe que para controlar las masas las tienes que individualizar. Es decir, haz que la gente solo se preocupe de sí mismo. Porque la resistencia a los planes del enemigo siempre son la iglesia y la familia. Entonces, ¿hacia dónde está atacando el enemigo fuertemente en esta generación? Hacia la iglesia y hacia la familia. Quieren desestructurar la iglesia y quieren desestructurar la familia, porque la mayor resistencia al mal siempre ha sido y siempre será, hasta que Cristo regrese, la iglesia y la familia. Por esa razón, iglesia y familia, que finalmente es una familia de familias, porque la iglesia es una familia de familias, son nuestra declaración de resistencia al enemigo, de decirle, hey, tú puedes venir aquí, pero que sepas que no estamos solos. Que si vienes contra mí, vienes contra todos ellos. Mi familia está aquí, a mi alrededor. Y me puedes poner las cosas difíciles, pero siempre voy a tener a alguien que me va a sostener cuando me vaya a caer. Entonces, creo que a medida que esta sociedad, instigada por el enemigo, nos hace individualistas, separa nuestro corazón del corazón de los otros, ¿no? Y sobre todo lo ha hecho primero generacionalmente, ¿no? Los jóvenes y los ancianos son 2 mundos diferentes. Cada uno en su lado. Mientras este mundo parece que nos está dividiendo, nosotros tenemos que hacernos cada vez más fuertes en comunidad.
Porque no solo la iglesia es un grupo de personas de la misma edad o del mismo color de piel o del mismo pensamiento, ¿no? La iglesia es hermosa porque es diversa, es multigeneracional. En la iglesia hay niños, jóvenes, adultos y ancianos. No hay tal cosa como una iglesia de jóvenes, no. La iglesia es multigeneracional, multirracial. Tiene que haber diferentes colores en la iglesia, sabores, acentos, porque cuando Dios nos muestra en Apocalipsis cómo es la iglesia gloriosa, dice que es una iglesia compuesta de toda lengua, toda tribu, toda nación, que está frente al trono del Cordero, adorando a Dios en esa diversidad de colores, acentos, trasfondos. Es decir, somos comunidad siendo diferentes. Sí. Tú y yo siempre vamos a ser diferentes, tenemos el pelo diferente, el color de piel diferente, la historia diferente, pero tú eres mi hermano. Exacto. Y por eso lo que tú has dicho, cuando yo voy a si alguien va a otro país o a otra ciudad, sabe que si busca una iglesia, aunque esté en otro país, en otra ciudad, está conectando con una familia. Literal. Es así. Sí. Y es el consejo. Siempre que alguien de Latinoamérica me dice, voy a ir a España a vivir, a buscar una mejor vida, a buscar un mejor trabajo, yo les digo, está bien, pero lo primero que tienes que hacer al llegar es buscar una comunidad. Sí. Ah, pero ¿cómo? Tal. Les digo, si estás solo, fuera de la manada, eres presa fácil. Y en España hay bestias salvajes, demonios, que están intentando devorar a los animalitos individualistas como tú, que dicen, no, que yo con mi relación personal con Dios, con mi devocional diario, con eso me sostengo. No te vas a sostener. Necesitas comunidad. Sí. Necesitas un grupo de apoyo. Necesitas a alguien que te proteja, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hemos dado ya vueltas alrededor de lo mismo y curiosamente no íbamos a hablar de esto, ¿no? pero creo que es un buenísimo tema en una era de individualismo, sí, full. Que levantemos la comunidad, la familia como la mayor resistencia al mal, ¿no? Sí. Y no importando, como dijimos ahorita, no importando... o sea, obviamente hay gente que crean contenido y quizás son súper herejes, por decirlo así. Y tú tienes que tener cuidado con ese tipo de contenido. Pero partiendo de que si todos estamos predicando el evangelio y estamos bien delante de Dios y el evangelio está, y lo que estamos diciendo está bien delante de la Biblia y todo eso, mira, pues trabajemos juntos. ¿Me entiendes? Porque yo he escuchado, por ejemplo, hace tiempito escuché un podcast y un chamaco que es cristiano dio un podcast, no es necesario congregarte. Y para mí fue bien chocante porque tú lo estás diciendo en un podcast que todo el mundo lo está viendo, ¿me entiendes? Y yo entiendo lo que él quiere decir. Yo entiendo que si tú no vas un domingo a la iglesia porque te fuiste a comer con tu familia, te fuiste para la playa, pues está bien, no es pecado, tú sabes. Yeah. Pero ya tú llevarlo al extremo, hay mucha gente que no sabe medir esto. Yeah. Y muchas veces nosotros decimos, no, nosotros tenemos un balance. El ser humano, ¿verdad? Se engaña. Por lo menos yo hablo de mí mismo. Yo antes decía, yo escuchaba ambas músicas, secular y cristiana. Y siempre decía, no, después, siempre y cuando yo tenga un balance, yo puedo escuchar las dos, yeah. ¿verdad? Pero entonces, si tú realmente te internalizas y tú dices, ok, ¿cuál es mi balance? Espérate, yo he escuchado 5 seculares y una cristiana. Eso no es un balance. ¿Me entiendes? Tú estás escuchando más seculares. Entonces, nosotros a veces nos autoengañamos y decimos como que, no, que yo falta a la iglesia un día no es nada. Pero entonces faltan 2, 3, 4. A mí me pasa. Yo estoy en un momento de transición de iglesia que se me ha hecho bien difícil conseguir una iglesia full. Yeah. ¿Me entiendes? Pero ese tema después lo podemos tocar. Yeah. Pero si nosotros lo ponemos así de simple, como que pues no es necesario congregarse, pues tú estás abriendo una puerta donde la gente va a decir, pues no es necesario. Pues no voy un día, 2 días, y cuando tú vienes ya estás meses, años fuera de la iglesia y te fuiste. Ya. O sea, y yo entiendo que, yo le puse en el comentario, como que no pienso que es el mejor consejo, ¿sabes? Pienso que es necesario congregarse y es obligatorio. Porque, y cuando digo obligatorio, yo no estoy diciendo que con una pistola, de que tienes que ir, pero si tú lo pones tan abierto no es necesario, la gente siempre se va a ir por ese lado. Pero si tú lo pones como que es obligatorio para tu bien, pues entonces la gente siempre va a tener eso en la mente, de que diantre me tengo que congregar. Y viendo esto de las redes, que te quería preguntar, hablando de eso,
de la fama y todo esto, para los tiempos que tú empezaste a predicar, yo no pienso que había tanto este flow de predicadores, gente creando contenido y mucha plataforma de podcast. Yo siento que eso no existía. Hoy por hoy, habiendo tanta variedad, y da un brequecito, ¿cuánto tiempo llevamos ahí para saber? Porque yo, ok, pues ya estamos ahí terminando. Ya. Pero habiendo tanta variedad de podcasts y de expresiones y cristianas, hablando del mundo cristiano, ¿ves algo? No es que tenemos que buscar las cosas malas, no estoy hablando de eso, porque yo a veces soy bien cuidadoso con eso, pero sí debemos tener una precaución como cristianos en todo esto de creadores de contenido. Yo sigo a estos creadores. O sea, el cristiano tiene que tener una precaución, un cuidado. Por ejemplo, mucha gente que ahora se congrega solamente por Zoom, no van a las iglesias. ¿Ves algo que puede ser quizás positivo, pero a la misma vez puede ser negativo en ciertos aspectos? Sí, obviamente nosotros estamos grabando un podcast, tenemos unas cámaras, esto va a ser visto a través de un smartphone, probablemente lo van a estar viendo en sus casas mientras están haciendo alguna tarea o lo están escuchando mientras están en el carro. Esto es una buena herramienta, pero esto no sustituye a otras disciplinas espirituales entre las cuales se encuentran todas aquellas que requieren la comunidad de la que estamos hablando. No escuchar a tu predicador favorito por YouTube con un sermón a la carta, donde tú escuchas lo que a ti te apetece escuchar, o poner tu grupo de alabanza y adoración favorito y nada, pues cerrar tus ojos en casa solo y seleccionando, ¿no? Como si fuese una especie de Netflix de cultos. Eso no va a sustituir jamás a la dinámica de estar en una iglesia local aprendiendo a amar al otro que a veces te molesta, a veces es incómodo, aprendiendo a servir al nuevo que viene y que está endemoniado, enfermo en su alma, y tú tienes que hacer una tarea de liberación y de sanidad. Tienes que enseñarle las escrituras, enseñarle a orar, discipularlo. Cuando tú simplemente eres un consumidor de contenido religioso, te vuelves te masturbas espiritualmente. Aguántame ahí. Masturbación espiritual. ¿Qué es una masturbación espiritual? Sé que es fuerte decirlo. Está bien, ¿no? Es buscar tu autoplacer consumiendo lo que tú quieres para ti mismo, solo para tu crecimiento supuesto, ¿no? Pero en la comunidad tú no haces lo que haces solo por ti. El amor es lo contrario a la masturbación. La masturbación es algo individual, no hay amor ahí, es simplemente puro placer. En el amor, cuando tú haces el amor, implica que estás mirando a la otra persona, que estás en conexión con la otra persona. Y eso es lo que nos da la comunidad, nos da la oportunidad de amar. Amar significa mirar a los otros, darles un valor y disponernos a servirlos de alguna manera. Te quitas a ti del centro y pones al otro. Y fue Jesús quien nos enseñó a hacer esto. Jesús nos enseñó a lo que es el verdadero amor. El verdadero amor es salir del yo para construir un nosotros. Él salió de su comodidad en el trono y se metió en este mundo caído para crear una comunidad. Y creo que los cristianos que se han metido en esta dinámica solo de consumo de contenido y que dicen, no, está bien porque yo veo a mis predicadores favoritos, se están perdiendo probablemente de lo más hermoso de la fe cristiana y de la posibilidad de crecer a la imagen de Jesucristo. Y lo triste es que vivan así, masturbándose espiritualmente, solo consumiendo cosas para su propio placer espiritual y que no entiendan lo que es el verdadero amor. Que el verdadero amor no es del yo, de lo que yo quiero, sino de
el nosotros, de lo que nos conviene a todos. No sé si he respondido a tu pregunta, si vas por ahí, pero... No, sí. Yo tuve una conversación con una sexóloga que inclusive se me olvidó el nombre de ella ahora. Yo no sé si se llama Katy. Yo creo que es de España también. Se me olvidó el nombre, perdóname, amiga mía. Pero hablamos de todo. Hablamos de, por ejemplo, eso de la masturbación. ¿No será Carrie Clewitt? Yo creo que esa misma es. Carrie Clewitt. Sí, esa misma es. ¿De España? De España. Sí. Ella rubita, ella. Sí, yo la recomendé que estuviese contigo. Ah, pues duro. Ya, un saludo para Cari. Ahí está. Gracias, eres el duro. Pues hablando de eso, de la masturbación y hablando de tener sexo con tu pareja, ¿verdad? Lo he usado como metáfora, sí, ¿se entiende? Entiende. Pero usando así mismo como esa metáfora, por ejemplo, si tú estás casado, que hemos hablado de esto en el podcast de hoy, por ejemplo, si tú estás casado y tú quieres llegar a ese acto, tú tienes que morir a tantas cosas, por ejemplo, tú tienes que ese día, pues a lo mejor tu esposa te sale con un ranqueo, pero tú tienes que bajarle un poquito, claro. El tener una relación íntima con tu esposa es mucho más trabajoso. Exacto. Que ir a masturbarte. Y por eso la gente Esta requiere, es la metáfora definitiva, Keropi. Exacto, bueno. La gente requiere entonces, pues me voy para acá porque no tengo que trabajar nada. Y tengo mi placer y me voy. Sí. Pero tú tener una pareja requiere trabajo, requiere que si, qué sé yo, salir a comer antes de ese día, ver una peliculita. Y como requiere tanto trabajo y la gente no quiere pasar trabajo, pues requieren a eso. Exacto. Y es lo mismo en la comunidad. Pues requiere, es muy trabajoso tener que pedir perdón. Es muy trabajoso tener que morir a mis acciones. Es muy trabajoso quizás yo salir y pasar tiempo con la gente. ¿Sabes? Y como nos cuesta mucho trabajo, pues prefiero hacer esta otra dinámica. Exacto. Y no es que esté mal, que lo estamos aclarando, no es que esté mal que tú escuches podcast porque estás escuchando ahora. No es que esté mal que tú escuches tus predicadores, no es que esté mal nada de eso. Pero es que tú sepas que necesitas una comunidad para crecer constantemente, ¿me entiendes? Porque todos nosotros aquí tenemos nuestros predicadores. Porque, Keropi, finalmente, ¿qué es mejor? ¿Masturbarte o hacer el amor con tu esposa? Obligado a hacer el amor con tu esposa. Sí, es más difícil llegar porque hay que salir del yo para crear un nosotros. Y como yo aprendí, el hacer el amor con mi esposa no es solo la penetración. Ha implicado ya desde la mañana tener un buenos días, un besito, un detalle, no sé si aquí se dice fregar los platos, limpiar, y vas creando una dinámica de intimidad, de cariño, de servicio, que luego cuando tienes el encuentro sexual es la consumación de toda una serie de cosas que han ido pasando, de comunicación, de morir al yo, de incluso, me dan ganas de reaccionar, pero no reacciono, contesto bien. Y todo eso nos lleva después a un momento en el que vives ese momento de placer con tu esposa, pero envuelto en una historia de amor. Y siempre va a ser mejor que decir, ¿sabes qué? Me meto al baño y miro una revista, ¿no? Iba a decir como antiguamente, y me doy autoplacer. Nunca se va a comparar. No. Nunca, jamás. Porque uno es egoísta y el otro es lleno de amor. Entonces, creo que hoy en día estamos en una época donde se nos invita mucho a mirar al yo, pero Jesús nos invita a mirar al nosotros, ¿no? Y qué bonito. Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice, muera tu yo. Exacto, muere al yo, que no es como perder tu personalidad, sino saber que el nosotros siempre es superior. Es que siempre va a ser superior. Y la verdadera alegría es el vivir para el nosotros. Realmente en este punto de mi vida yo sé que lo mejor que yo voy a tener no es un canal de YouTube con 1 millón de seguidores. Lo mejor que yo voy a tener es que cuando sea un anciano, mis hijas me quieran, mi esposa considere que he sido un esposo amoroso y que tenga todavía unos cuantos amigos más que me soporten, que se sienten en la mesa y nos podamos tomar el cafecito o la copita de vino y hablar de la vida, de Dios y de su fidelidad. Y yo quiero morir así, como un viejito que no está solo, que ha construido comunidad. Y para eso pues hay que dejar de ser individualista y vivir para el otro. Estamos ahí, estamos perfectos. Yo siento que estamos bien. Es bonito. Sí. Íbamos a ir por otro lado, pero... ¿Salió así? Pero ¿te gustó? A mí me ha gustado, ¿no? Sí, a mí también.
Normalmente no hablo de esto, pero me ha gustado. Sí, Creo que ha sí. sido una cosa bonita. No, perfecto. Nada, estamos bien porque estás con Itiel Arroyo aquí en la casa. Sacaste tu libro, Incendiario, ¿verdad? Sí, incendiario. ¿Lo dije bien o lo dije mal? Sí, sí, con tu acento boricua, pero perfecto. No te he entendido la mitad de lo que has dicho en el podcast, pero es broma, es broma, es broma. Ya, como quiera. Bueno, ya. Todavía se pueden seguir comprando estos libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias al cariño que le han dado, superamos los 100.000 libros vendidos. Se ha convertido en un bestseller y estoy muy feliz porque la gente me cuenta un montón de testimonios de lo vivido. Entonces, pueden hacerse con nuevos incendiarios porque la editorial ha hecho una republicación. Han sacado 20.000 incendiarios más. Mira, aquí tenemos uno. Ah, mira, aquí está. Ops. Aquí está, Corillo. Este es el librito, míralo aquí. Tienes que comprarlo. Es un diario, son 40 días, ¿verdad? 40 días. Y tú lo vas leyendo día por día. Y cada día tiene una enseñanza, pero también un desafío. Ya. Y te lleva a vivir una vida ardiendo. Ahí está, por mira, aquí, pasión, con por imágenes. pasión por Dios. Imágenes. Sí, Esto bien está creativo. nítido. Sí, esto bien está creativo. nítido. ¿Cuánto tiempo te tardaste haciendo esto? Pues prácticamente un año, porque es un libro muy atípico, lleno de creatividad, dinámicas. Por eso es un incendiario, porque es un diario para el incendio. Incendiario, diario para el incendio, para poder avivar tu llama de pasión por Dios y sus propósitos. Ya. Vámonos con esta pregunta, porque si no seguimos hablando aquí y entonces, aunque yo no tengo prisa, pero pues, pero ¿por qué decidiste hacer este libro? O sea, ¿qué tú notaste? No sé si fue en tu vida Ajá. o en la vida de las iglesias, porque como tú frecuentas a ir a muchas iglesias, Sí. pues también uno se nutre de eso y uno dice, "Yantre, como que estoy viendo una necesidad que hace falta". O sea, ¿qué tú notaste o qué Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Para decir, ok, necesitamos encendernos un poco más. Yo lo que noté básicamente era esta preocupación generalizada de los pastores que me decían, Itiel, es que no sé qué pasa con los jóvenes, están apagados, usaban esta palabra, están apáticos. Y me di cuenta de que eso era algo recurrente. Siempre que hablaba con un pastor me decían, no sé qué pasa con los jóvenes, están apagados, están apáticos, como que no responden a Dios, como si no hubiese fuego, ¿no? Es una manera metafórica de nombrar como la falta de pasión. Y empecé a profundizar en esto y me di cuenta, y es parte de la dinámica de este libro, y es que la sobreestimulación de nuestros sentidos con el entretenimiento basura es un drenador de la pasión que debería ir dedicada a Dios y sus propósitos. Es decir, Keropi, lo que yo me di cuenta es que hoy en día quizás no es tan peligroso el pecado como el exceso de entretenimiento. Es fuerte lo que digo, pero mira, pecado lo ves claro, es blanco, negro, conoces las consecuencias, hay una línea que separa y dice esto es bueno, esto es malo. Pero el entretenimiento es más sutil porque el entretenimiento en sí mismo no es malo. A mí me gusta entretenerme viendo un partido de fútbol, viendo una serie, saliendo de compras, pero el exceso de entretenimiento es un drenador de pasión y un ladrón de propósito. Es decir, cuando tú te excedes en el entretenimiento, es decir, cuando solo vives para una serie más, una compra más, un partido más, tu alma está tan drenada que ya no te queda pasión, ya no te queda energía para dedicársela a Dios, porque has drenado toda esa energía en cosas absurdas, en cosas que están bien, pero no hacen una diferencia en el mundo, no dejan una marca. Exacto. Entonces, el exceso de entretenimiento te puede robar el propósito, porque tú has nacido con un diseño. Dios te ha asignado una tarea, un propósito. Y encontrar esa tarea y cumplirla es lo emocionante en la vida. Pero cuando tú te distraes constantemente con entretenimiento basura, se te puede pasar la vida sin haber cumplido tu asignación. Y este libro lo que intenta es reenfocarte nuevamente. Haces un compromiso de 40 días para reenfocarte en Dios,
reenfocarte primero en la relación con Él, pero luego reenfocarte en los propósitos que Él tiene para ti, ¿vale? Y ese libro está diseñado justamente para ayudar al que vive la experiencia de los 40 días, la experiencia incendiaria, a reconectar con la verdadera pasión, ¿no? Que es una pasión que nace de ver los ojos de nuestro Dios ardiendo de amor por nosotros y que luego nos guiña un ojo y nos dice, tengo un buen plan para ti, ahora ve y hazlo realidad. No sé si me explico. Seguro, te entendí completo. No, y eso nos pasa en tan pequeño como un día tú te levantas, tienes que hacer algo, te metiste a Instagram, ya, te distraíste por una hora y dijiste, madre, yo me metí aquí para hacer algo y llevo ya una hora en Instagram. De hecho, lo llaman la procrastinación. Sí. Y la procrastinación es una de las grandes, no sé cómo llamarlo, pero falencias, crisis de nuestra generación que tan entretenida haciendo scroll en las redes sociales, lo que se está dejando atrás no es solo un vídeo de gatitos o un meme o un chiste. Lo que está dejando atrás son segundos, minutos, horas de vida que jamás recuperará, que podría haberlos dedicado para algo grandioso. Construir algo, crear algo, pensar algo, componer algo. Entonces, deja de perder el tiempo con entretenimiento basura. Está bien entretenerte de vez en cuando, a mí me gusta, pero tu vida es limitada. Los segundos, los minutos, las horas perdidas, los días perdidos jamás vuelven. Y quizá para terminar diría esta frase, ¿no? Cuando alguien te pregunta, Keropi, ¿cuántos años tienes? Te lo digo. Sí. 35. En realidad tú no tienes 35 años. Esos son los años que ya no tienes. Exacto. Ya están perdidos. Esos ya están vividos. Los años que realmente tienes no es los que has dejado atrás, es los que aún te quedan por delante. Entonces, ¿tengo 35 años? No, he gastado 35 años. Los que tienes son los que todavía te quedan y no sabemos cuántos te quedan. Exactamente. Entonces, vive tu vida como si lo que te quedase fuese breve y utiliza tu tiempo para dejar una huella en el nombre de Jesús. Amén. Durísimo. Amencísimo. Bueno, corillo, Itiel Arroyo en la casa, podcastazo. Ustedes saben cómo es esto. En verdad, pasamos de show, gracias a 1,000,000, por todo lo que hace, ¿sabes? Por tu sabiduría que Dios te la ha dado, por dedicarte a ser un hombre de Dios, a predicar, a ser vulnerable. Gracias por caerle aquí de nuevo. Y en verdad contigo se puede hablar 2 días, ¿me entiendes? De hecho, contigo se puede hablar un montón. Y en verdad que gracias por estar acá con nosotros en Puerto Rico también y por ser parte del reino de Dios, de verdad. Gracias a Dios y espero que todo... ¿Tienes nombre ya para la nena nueva o todavía? Todavía no. Que pongan en comentarios nombres para una niña. Ahí está. Nombres creativos y con su significado, por favor. Exacto. Y voy a estar leyendo comentarios. Y que todo salga bien, que la nena salga saludable, que tu esposa también todo salga bien en el día del parto. Y te ponemos en oración, ¿verdad? A ti y a tu familia y a todo el corillo que está aquí escuchando esto o viéndonos, también pongan a la familia de Itiel en oración para que todo salga bien, ¿verdad? Gracias. O sea que gracias por estar aquí y por castazo. Gracias a ti, Keropi. Vamos ahí. Perfect.